NIE 540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y de información financiera relacionada. Integrantes del grupo A2: Hilda Vázquez Ortiz, su servidora; Alondra Velázquez Medrano; Marvin Roberto Cano; Neida Lorena Quisquina Herrera. El alcance de la NIE 540 nos indica que la responsabilidad que tiene el auditor en relaciones con la estimación contable, incluidas con las del valor razonable e información a revelar. Naturaleza de las estimaciones. Algunas partidas, según esta NIE, no pueden medirse con exactitud, solo estimarse, lo cual afecta su grado de incertidumbre en su estimación y a su vez afecta el riesgo de incorrección material. El objetivo de la estimación contable puede variar dependiendo del marco de información financiera aplicable. El objetivo de estimación es pronosticar el desenlace de transacciones, hechos y condiciones. Una diferencia en la estimación contable y la cantidad originalmente reconocida y revelada en los estados financieros no constituye necesariamente una incorrección en los mismos. Fecha en que entra en vigor esta norma. Nos indica que es aplicable a la auditoría de los estados financieros a partir del 15 de diciembre del 2009. ¿Cuáles son los objetivos del auditor? Es estimaciones contables del valor razonable correspondientes a información revelada en los estados financieros. Definiciones. La norma nos da las siguientes definiciones. Estimación contable nos indica que es una aproximación o un importe en ausencia de medios de precio de medidas. Estimación puntual o rasgo del auditor nos indica que es una cantidad o margen de cantidades respectivamente derivadas de la evidencia de auditoría obtenida. Incertidumbre en las estimaciones. La susceptibilidad de una estimación contable y de información revelada. Sesgos de dirección. Falta de neutralidad de la dirección en la preparación de estados financieros. Estimación puntual de la dirección. Cantidad determinada por la dirección, estimación contable. Desenlace de una estimación contable, importe resultante de la resolución final de las transacciones y hechos o condiciones en que se basa la estimación contable. Requerimientos. Procedimientos de valorización de riesgos y actividades relacionadas nos indica que son los requerimientos del marco de información financiera aplicables relacionados con las estimaciones, el modo en que la dirección identifica aquellas transacciones, hechos o condiciones, la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables y los datos en los que se basa. El auditor revisará el desenlace de las estimaciones contables incluida en los estados financieros correspondientes al periodo anterior o, en su caso, su reestimación posterior. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Para valorar el riesgo de incorrección material, el auditor puede también tener en cuenta lo siguiente: la magnitud real o esperada de una estimación contable, la cantidad por la que se ha reconocido la estimación contable en relación con la cantidad que el auditor esperaba que se hubiera reconocido. Si la dirección ha recurrido a un experto para realizar la estimación contable, y el desenlace de la revisión de la estimación contable de periodos anteriores. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Sobre la base de la valoración realizada sobre el riesgo de incorrección material, el auditor determinará si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicable, relativos a la realización de la estimación contable, y si los métodos empleados en la realización de las estimaciones contables son adecuados, y si han aplicado de forma congruente, así como en su caso si los cambios en las estimaciones contables o en el método para realizarlas con respecto a periodos anteriores son adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes. Para responder a los riesgos valorados de incorrección material, como requiere la NIE 330, el auditor realizará una o varias de las siguientes actuaciones, teniendo en cuenta la naturaleza de las estimaciones contables. Determinación si los hechos
sucedidos hasta la fecha del informe de auditoría proporcionan evidencia de auditoría en relación con las estimaciones contables. Realización de pruebas sobre el modo en que la dirección realizó las estimaciones contables y los datos en los que dicha estimación se ha basado. Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. En la auditoría de las estimaciones contables que den lugar a un riesgo significativo, los procedimientos posteriores sustantivos del auditor se centran en la valoración de la manera en la que la dirección ha valorado el efecto de la incertidumbre en la estimación sobre la estimación contable y el efecto que puede tener esa incertidumbre, sobre la consideración de si es adecuada reconocer la estimación contable en los estados financieros y la adecuación de la información revelada relacionada. Evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones. Sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor evaluará si las estimaciones contables contenidas en los estados financieros son razonables y de acuerdo con el marco de información financiera aplicable o si contienen incorrecciones. Revelación de la información con las estimaciones contables. El marco de información financiera aplicable puede permitir o exigir que se revelen información en relación con las estimaciones contables y en algunas entidades pueden revelar información adicional en las notas explicativas en los estados financieros. La información puede incluir, por ejemplo, la hipótesis realizada, el método de estimación empleada, incluido cualquier método aplicable, la base para la selección del método de estimación, el efecto de cualquier cambio en la estimación con respecto a periodos anteriores y la fuente y las consecuencias de la incertidumbre en las estimaciones. Indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección. El auditor revisará los juicios y las decisiones adoptadas por la dirección al realizar las estimaciones contables, con la finalidad de identificar si existen indicadores de posible sesgo de la dirección, a los efectos de alcanzar conclusiones sobre la razonabilidad de las estimaciones contables concretas. Los indicadores de posible sesgo de la dirección no constituyen en sí mismos incorrecciones. El auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad sobre si se consideran razonables las hipótesis significativas empleadas en la realización de las estimaciones contables. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría la base para las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, así como la correspondiente información revelada y en su caso los indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección. Mi nombre es Marvin Cano y en esta ocasión vamos a ver la norma internacional de auditoría 550, partes relacionadas. Dentro del alcance de esta norma encontramos que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de los estados financieros. Acá la norma nos indica que el auditor tiene ciertas responsabilidades para poder identificar esas partes relacionadas en la empresa en la cual está auditando. También encontramos la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. La norma nos indica que muchas de estas transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de negocio y nos da unos ejemplos. Uno, la complejidad de las estructuras y transacciones realizadas entre ellas. Dos, la eficacia en los sistemas de información. Y tres, las transacciones con partes vinculadas que pueden que no se realicen en condiciones normales del mercado. Dentro de la norma encontramos lo que es la responsabilidad del auditor. Nos indica que el auditor tiene la responsabilidad de aplicar los procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a una contabilización o revelación inadecuada con parte de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor tiene cierta responsabilidad al hacer su planificación de auditoría, la cual debe hacerla con escepticismo profesional y también para la ejecución de la auditoría. Encontramos también que hay ciertos objetivos del auditor y uno de esos es reconocer los factores de riesgo de fraude debido a las relaciones y transacciones con partes vinculadas.
y concluir sobre una base de la evidencia de la auditoría obtenida. Dentro de la norma encontramos lo que son las definiciones, las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. Aquí la norma nos indica que es una transacción realizada entre partes interesadas, no vinculadas, y que actúa de forma independiente entre sí y persiguiendo cada uno sus propios intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una transacción entre una empresa y otra y no precisamente tienen que ser partes vinculadas. Y un ejemplo de esto es pues una venta de un bien y servicio. Para una empresa X va a ser una venta y para la otra empresa va a ser una compra. Y cada una de ellas va a seguir sus propios intereses. Y no precisamente por eso van a ser partes vinculadas. También encontramos dentro de las definiciones las partes vinculadas. Nos indica la norma que es una persona o una entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera, directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios. También nos indica la norma internacional de auditoría 550, partes vinculadas, ciertos procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Uno de ellos es el conocimiento de las partes y transacciones con partes vinculadas en la entidad. Acá, pues, el auditor tiene que tener su juicio profesional, tiene que tener su escepticismo profesional para que él pueda llegar a concluir y conocer cuáles entidades son partes relacionadas dentro de una empresa. También encontramos lo que es especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros y documentos. Esto es porque en una parte vinculada hay mayor riesgo de que pueda haber un fraude. Por eso el auditor debe poner esa especial atención sobre esos registros o documentos entre esas transacciones de partes vinculadas. Y por último encontramos pues la puesta en común con el equipo del encargo de información sobre las partes vinculadas. Eso es todo, muchas gracias. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En cumplimiento del requerimiento de la NIA 315, relativo a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas y determinará si alguno de dichos riesgos es significativo. Para ello, el auditor considerará las transacciones significativas identificadas que se hayan realizado con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de los negocios como transacciones que den lugar a los riesgos significativos. Respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Dentro del requerimiento de la NIA 330 de que el auditor responda a los riesgos valorados, el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los riesgos valorados de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Estos procedimientos de auditoría incluirán 1. Identificación de partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas no identificadas o no reveladas previamente. 2. Transacciones significativas identificadas realizadas con partes vinculadas y ajenas al curso normal de los negocios. Y 3. Afirmaciones de que las transacciones con partes vinculadas se han efectuado en condiciones equivalentes a las que prevalecen en las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. Evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Para la formación de una opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700, el auditor evaluará a. Si las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y b. Si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas impiden que los estados financieros logren la presentación fiel o son la causa de que los estados financieros induzcan a error. Manifestaciones escritas. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre las partes vinculadas,
El auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad de que 1. Ha revelado al auditor la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tiene conocimiento y 2. Ha contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con los requerimientos del marco de referencia. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de auditoría con relación a las partes vinculadas de la entidad. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas identificadas y la naturaleza de las relaciones con las partes